Las actas de las sesiones 280 y 281 se dan por aprobadas. Las actas de las sesiones 282 y 283 quedan a disposición de los señores y señoras diputados. A continuación, el señor secretario hará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica. 2. Oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo de Ahorro Colectivo. 3. Oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delito de cohecho que indica. 4. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal y la Ley 20.393 en materia de delito ambiental y responsabilidad penal de las personas jurídicas que lo cometan. 5. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de hacer procedente la acusación constitucional en contra de los superintendentes. 6. Comunicación de la abogada de Espacio Público, señora Camila Palacios, por la cual solicita que se les invite a participar en la discusión del proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno. 7. Informe emitido por la Comisión de Aguas del Instituto de Ingenieros de Chile como aporte a la modificación del Código de Aguas. Eso es todo, presidente. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Podemos acordar e invitar a las personas que han solicitado ser oídas a propósito del proyecto de ley que modifica el Código Penal en relación a los delitos de soborno y cohecho, ¿les parece? Así se acuerda. Entrando a la orden del día, corresponde continuar la discusión de la reforma constitucional, iniciada en mensaje para crear el Consejo de Ahorro Colectivo, boletín 11.370-07, con urgencia calificada de suma. En esta oportunidad nos han confirmado su participación los profesores de Derecho, señores Francisco Tapia, Máximo Pavés, Miguel Ángel Fernández, Eugenio Evans y Arturo Fernando A. Algunos que no han llegado todavía, vamos a esperar que puedan llegar durante el transcurso de la sesión. Yo no sé quién llegó primero para darle la palabra. Ya, profesor Francisco Tapia, bienvenido, muchas gracias. También nos acompaña la subsecretaria, ¿no es cierto?, de Previsión Social, Janet Jara, muchas gracias por su presencia. Profesor, muchas gracias. le ofrezco la palabra. Está encendido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación también para asumir un tema que creo que es vital en la agenda social. Mi aproximación será desde más bien el derecho social, desde el derecho al trabajo y de la seguridad social. No soy constitucionalista, pero sí tengo una profunda convicción de que el derecho chileno ha tenido muy profundas transformaciones también en los últimos años y nos encontramos cada día más con un silencioso traslado desde un Estado legal de derecho a un Estado constitucional de derecho. Y lo digo con la convicción que me ratifica la evolución que ha tenido desde la especialidad mía el derecho al trabajo. Entonces ya el tema constitucional deja de ser una discusión meramente formal y se incorpora en el debate de la sociedad en general, y no solamente de los especialistas, pero sobre todo también se incorpora en una perspectiva del ejercicio de los derechos constitucionales por parte de los ciudadanos. Por eso es que me ha interesado mucho este proyecto de reforma constitucional que ha presentado Su Excelencia, la Presidenta de la República, y comparto plenamente lo que se señala en el mensaje respecto de en la introducción que hace respecto al Consejo de Ahorro Colectivo, tanto por la naturaleza y la relevancia que tiene el Consejo respecto de la finalidad con la que se pretende crear, como por la evidente necesidad de otorgar las garantías de independencia y autonomía en su funcionamiento, elevándolo al más alto plano de la jerarquía normativa. He seguido también el debate que se ha
suscitado en esta comisión con mucho interés y he tomado nota de las observaciones que se hacen respecto a las razones que justificarían una reforma constitucional en esta materia. Y la pregunta que se han hecho los expositores que nos han precedido me parecen legítimas y relevantes. ¿Por qué en la Constitución? Sin embargo, señor presidente, me parece que hay otra pregunta válida y legítima. ¿Por qué no en la Constitución? Y creo que hay razones sólidas para que este Consejo de Ahorro Colectivo esté en el ámbito de la norma constitucional. Si me permite, voy a dar 3 razones por las cuales creo firmemente que debe haber reforma constitucional en esta materia. La primera nace de la propia Constitución. La Constitución no solamente contiene la estructura del Estado, los órganos de representación, los poderes fundamentales, los derechos fundamentales, sino que también la Constitución hoy día debe recoger la dinámica de la vida social. Y en ese sentido, recupero el contenido del artículo 1 de las bases de la institucionalidad en la Constitución vigente, que establece 3 afirmaciones. La primera, que el Estado está al servicio de la persona. La segunda, que su finalidad es promover el bien común. Y la tercera, que debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales. Esto es precisamente lo que pretende el Consejo de Ahorro Colectivo, pues constituye expresión de la definición constitucional de las finalidades y de los deberes que se le asignan en el marco de los derechos reconocidos por la Constitución. Obviamente vinculado a una de las reformas más importantes que hemos tenido, a mi juicio, que es la del inciso 2 del artículo 5 de la Constitución y los derechos fundamentales. Claro, es posible que con esa definición previa uno pueda pensar aquí entonces habría que establecer muchos órganos en la Constitución. Y la verdad es que no necesariamente, porque si bien yo sé que es una tendencia y en el debate de los especialistas y estudiosos del derecho constitucional, de que la Constitución debe ser lo mínimo posible, es evidente que también esto depende de una decisión política, de una definición de Estado. Y no se trata de que todos los órganos que estén acordes con esa definición del artículo 1 forman parte de la Constitución. Pero sí se puede decir de que este Consejo de Ahorro Colectivo forma parte de la Constitución social y en consecuencia depende de una definición política de Estado. Tenemos en nuestra Constitución una serie de órganos que han sido establecidos en ella, principalmente gozando de autonomía. Y tenemos al Banco Central, tenemos al Ministerio Público, tenemos a la Contraloría General de la República. Órganos todos que representan distintas opciones del Estado en su organización. Y cuando se legisla constitucionalmente sobre el Ministerio Público, es que se está tomando una opción. Bueno, la opción que se toma aquí es decir, hay constitución social, y es importante para los ciudadanos la seguridad social en el sistema complementario que se está creando, y por lo tanto puede también ser una definición de una política de derecho constitucional que afirme una constitución social y que nos acerque a un Estado social de derecho. Sé, señor presidente, que hay 2 o 3 temas adicionales que se han tratado y debatido en esta comisión. La primera es sobre la naturaleza de las prestaciones que involucra. Y permítame hacer una afirmación previa. El lenguaje y el derecho van de la mano. Lo que las instituciones jurídicas comprenden son lo que sus creadores o sus autores quieren. Y me parece a mí que en el texto propuesto como reforma constitucional
aparece claramente que estamos en presencia de un sistema complementario de seguridad social en el ámbito de las pensiones, que a la vez tienen vinculación directa con tres cuestiones de carácter constitucional. La primera, el claro contenido del artículo 19, número 18 constitucional, que establece que por ley se podrán establecer cotizaciones obligatorias, cotizaciones de seguridad social. Y en consecuencia, cuando el artículo 109 bis que se propone hace referencia a que se financiará con cotizaciones previsionales, es evidente que la naturaleza jurídica de las prestaciones que se pretende implementar responden a una de naturaleza previsional. Una segunda es que también el legislador ha sido claro al momento de determinar la afectación patrimonial del beneficio, desde que tanto en el contenido del artículo, en el artículo 19, número 20, respecto de los tributos, establece claramente que estos ingresan al patrimonio. En el texto del proyecto se establece claramente asimismo que estos quedan al margen del patrimonio del Estado, no entran al patrimonio del Estado y al contrario tienen una afectación determinada por la propia ley. Finalmente creo, presidente, en esta materia que hay una finalidad, una diferencia sustantiva entre la naturaleza jurídica, tributaria o de seguridad social. Y es que la finalidad también está determinada en el texto del proyecto y por lo tanto está determinado el patrimonio, la afectación del patrimonio para la consecución, dice, de los fines que establece la ley. No me cabe duda que estamos frente a prestaciones de carácter previsional, en que lo que se trata de solucionar por esta vía son estados de necesidad que son propios de la seguridad social. La seguridad social nace con ese objeto, nace respondiendo a esta necesidad social que creo se ve claramente graficada en el mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República. También, y una breve referencia, recuerdo aquí a mi maestro don Patricio Novoa, quien probablemente tiene la obra en idioma español más importante de seguridad social, y claramente también el profesor Novoa, en otro contexto, previo a 1980, el libro de Derecho y Seguridad Social, también claramente daba cuenta de que la vinculación y el fundamento de la seguridad social está dada por estos estados de necesidad y por este interés general que está comprometido detrás de la seguridad social. Finalmente, presidente, respecto a la autonomía del Consejo. He podido conocer la opinión del profesor Augusto Quintana, comparto la clasificación que hace respecto de las expresiones de autonomía que pueden darse desde el punto de vista de la autonomía constitucional. Creo que está claro que en el texto que se afirma la autonomía, pero no se establece claramente el ámbito sobre los cuales podrían radicar los elementos de autonomía, tanto de gobierno corporativo, autocapacidad de generar normas, forma de remoción de los miembros que forman el Consejo, etcétera. Probablemente aquí sería conveniente mirar la misma norma que está referida al Ministerio Público o al Banco Central con algún mayor grado de precisión para acompañar a la norma constitucional sin perjuicio de lo que se establezca en la ley orgánica constitucional respectiva. Y finalmente, creo que la autonomía y la configuración de esta entidad, de este instituto, me parece a mí que corresponde al lugar en que constitucionalmente se lo ha ubicado en la geografía constitucional. No se trata de los derechos y en consecuencia no estamos frente a las garantías y derechos que comprende el artículo 19, sino que se trata de institutos que están bien ubicados en capítulos separados y que dan cuenta precisamente de esa definición de política constitucional que me parece a mí corresponde a una constitución social y a un camino hacia el Estado Social de Derecho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Tapia. Las preguntas serán al final y tendremos
una ronda para poder hacerse cargo de las mismas y responder. A continuación, le ofrezco la palabra al profesor Eugenio Evans. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por permitirme exponer ante ustedes un proyecto de ley, un proyecto de reforma constitucional de las características de las cuales nos está proponiendo el Ejecutivo. El proyecto, señor presidente, en rigor contiene dos tipos de reglas. Unas meramente orgánicas y otras que podríamos llamar de carácter sustantivo. Las que son meramente orgánicas señalan lo siguiente: un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Consejo de Ahorro Colectivo, administrará un sistema en conformidad a la ley. Es igualmente orgánico señalar los fondos de dicho sistema son de naturaleza previsional y constituirán patrimonio separados de aquel que le es propio al órgano establecido en el inciso anterior, no ingresan al patrimonio de la nación y solo se utilizarán para la consecución de los fines específicos que establezca la ley, incluido el financiamiento del órgano. Es decir, gran parte del proyecto, casi su totalidad, puede decirse que es de carácter orgánico. Pero de adrede yo he querido sacar aquella parte que se refiere a una cuestión mucho más sustancial. Del texto he sacado de adrede aquella parte que dice administrar un sistema de ahorro y transferencias solidarias que se financiará con cotizaciones provisionales. Este texto agrega entonces dos reglas. Primero, que existirá un sistema previsional de ahorro y transferencias colectivas, y en segundo lugar, algunas o todas las cotizaciones previsionales financiarán tal sistema. La primera regla sustantiva, existirá un sistema de ahorro y transferencias solidarias, establece constitucionalmente un sistema previsional consistente en ahorro y transferencias solidarias. Lo dicho tiene a su vez las siguientes consecuencias constitucionales, señor presidente. La primera, se determina que existe un órgano del Estado que funciona como administrador de fondos provisionales, lo cual no excluye ni tampoco implica la posibilidad de que existan personas jurídicas de derecho privado que sean administradoras de estos fondos o de fondos. En segundo lugar, se reconoce constitucionalmente un sistema de seguridad social solidario, de modo no excluyente, pero tampoco incluyente, con un sistema de capitalización individual. En tercer lugar, dado que no se establece el grado de solidaridad del sistema, podría ocurrir que el total de las cotizaciones previsionales de una persona vayan a un fondo previsional colectivo. La segunda regla sustantiva, algunas o todas las cotizaciones previsionales financiarán el sistema, regula la afectación que tendrán las cotizaciones previsionales, indicando que financiarán el sistema previsional que administra el Consejo. Esto implica, señor presidente, constitucionalmente, un reconocimiento de la calidad afectadas que pueden tener las cotizaciones a cualquier sistema previsional. Veamos, en primer lugar, revisado que la norma tiene objetivamente cuestiones meramente orgánicas y otras mucho más sustantivas, ¿cuál es la conveniencia que de verdad tiene la existencia de darle al Consejo Constitucional, o sea, al Consejo de Ahorro Colectivo, un rango constitucional? En primer lugar, indudablemente, y nadie puede desconocer la plena potestad que tiene el legislador en su calidad de constituyente delegado para poder incorporar un órgano a la Constitución. Ahora, yo personalmente, y al margen de la plena coincidencia con los profesores que han expuesto acerca de lo innecesario que es que este órgano esté en la Constitución, yo me quiero referir especialmente al tema de la autonomía. Con el tema de la autonomía, yo tengo la sensación de que el gobierno nos ha avisado que eventualmente puede estar pisándose un poco la cola, valga la expresión, respecto a los proyectos que hoy día están en trámite en la Comisión de Trabajo. Efectivamente, porque si lo que se trata con la autonomía es de dotar al órgano con mayor independencia política, esto objetivamente se puede lograr mediante adecuados mecanismos de nombramiento de sus miembros de toma de decisiones. Así, por ejemplo, existen diversas decisiones relativas a órganos de servicios creados legalmente que requieren quórums, contramayoritarios. Por ejemplo, hoy día, los miembros de la Comisión Nacional de Bioética son designados por el Presidente de la República con el acuerdo de 3/5 de los miembros del Senado, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 20.120. Los consejeros del Consejo para la Transparencia son designados por el Presidente de la República con acuerdo de los 3/5 del Senado. Vale la pena destacar que, a pesar de que este análisis de constitucionalidad es independiente de los otros proyectos de ley del gobierno,
Si se crea el Consejo de Ahorro Colectivo como un órgano autónomo de rango constitucional, como dije, algunos artículos del proyecto de gobierno que pretenden regular este órgano serían inconstitucionales. Yo me he tenido a revisar, por ejemplo, y exclusivamente, los artículos 42, inciso primero, 43, inciso primero, 48, incisos primeros y quintos del mensaje 118.365. El artículo 42, por ejemplo, señala que se establece el deber del Consejo condicionar el ejercicio de atribución para dictar normas sobre el funcionamiento del sistema al previo informe favorable de la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para Mercado Financiero. Tal regla, que parece razonable o un razonable mecanismo de control, sería inconstitucional si se aprobara la autonomía constitucional del Consejo. Igual ocurre. Es muy razonable con la norma, por ejemplo, del artículo 43, inciso primero de ese proyecto, acerca de la coordinación regulatoria que debe darse o que deben tener las decisiones del Consejo, que tiene potestad reglamentaria, y que tengan efectos directos en ámbitos de competencia de otro órgano, por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones. Y el artículo 48, que establece el Comité Directivo del Consejo, en caso que dicte normas sobre la confección de los estados financieros, deberá contar con el informe previo de la Comisión para el Mercado Financiero. Estas normas, si son aprobadas tal cual están, si es aprobada, la autonomía constitucional del Consejo de Ahorro Colectivo, estas normas serían inconstitucionales si uno atiende a los fallos ROL 216 y 1051 del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha señalado, tratándose de la autonomía del Banco Central y la autonomía de la Contraloría General de la República, que no es posible y constituye un atentado contra esa autonomía que existan órganos autónomos constitucionales que a la vez deban requerir una aprobación previa de un órgano dependiente de la administración del Estado. Consecuencialmente, aquí, con la autonomía, tendríamos un problema. O podríamos eventualmente tener un problema. Solamente hago presente la existencia de esta dificultad. Yo además quiero llamar la atención a una cosa, porque en términos generales, a mí la existencia de este órgano, es rara la existencia de este órgano en la Constitución. No puedo evitar tener la sensación que es rara, porque el mensaje da a entender que lo que se quiere a la larga es dar la mayor protección posible a los fondos de las personas que va a administrar este órgano estatal. Bueno, con ese mismo criterio, ¿por qué las AFP no están en la Constitución? Si las AFP administran el 10% del total de los montos de las personas. Y a nadie, que yo sepa, se le ha ocurrido colocar a la AFP en la Constitución. Nunca que yo sepa, nunca. No se lo sugiera tampoco. No, por ningún... Yo por lo menos estoy pensando en la imposibilidad. Y no está. Y la verdad es que a mí me asusta este órgano constitucional. Me asusta porque la verdad es que a diferencia de las AFP, que las AFP sí son fiscalizadas, este órgano no va a tener ninguna clase de fiscalización. Creo que tiene el deber de dar cierta publicidad de su estado financiero a la Cámara de Diputados, al Ministerio de Hacienda. Pero, repito, esa autonomía constitucional va a colisionar directamente con la transparencia, va a colisionar directamente con el deber de información o con la posibilidad de coordinarse, inclusive respecto a su potestad reglamentaria, con las facultades que tienen otros órganos, especialmente la Superintendencia de Pensiones. Yo digo, ojo, hay que tener cuidado con el establecimiento de este órgano en la Constitución, como especialmente y a propósito de la autonomía. Hablemos a continuación acerca del otro problema, si me lo permite, señor presidente. Yo lo he denominado en una minuta un problema aparente: cotizaciones y tributos, la naturaleza jurídico-constitucional de las cotizaciones previsionales. Planteemos el problema. Como adelanté, se ha dicho que las cotizaciones previsionales serían, como se ha adelantado, como se sabe, serían un tributo. Yo coincido, con lo que dijo el profesor Ati en esta comisión. La verdad es que este tema de las cotizaciones previsionales, él lo denomina un concepto elusivo. Yo tengo la sensación de que es un concepto elusivo. No es mucho lo que se ha escrito en la doctrina chilena a propósito de las cotizaciones previsionales. El tema no es de lo más simpático, no es de lo más entretenido. Y por eso que a lo mejor son dos exclusivamente los autores chilenos que han escrito profundamente acerca del tema. Héctor Humérez y el profesor Novoa, que citaba muy bien aquí el profesor Tapia. Se ha dicho que las cotizaciones previsionales serían un tributo pero afecto, lo cual sería contrario al artículo 19-20 de la Constitución. Por otro lado, también es cierto que los números 9 y 18 del texto constitucional permiten el establecimiento de cotizaciones para efectos de salud y seguridad social, respectivamente.
Entonces, ¿cómo debe entenderse el permiso constitucional para establecer cotizaciones si éstas, como tributos, debieran ingresar a la renta general de la nación? ¿Cómo, pregunto yo, deben interpretarse las cotizaciones que son recaudadas y administradas por entidades privadas? Veamos algunas definiciones acerca de cotizaciones. Una definición que yo me atrevería a decir la más reconocida es la del profesor Novoa. Para el profesor Novoa, las cotizaciones son un tributo de derecho público autónomo y afectado exigido por la comunidad en cuanto utiliza su poder de imperio a las empresas y o a los trabajadores para atender la gestión de los servicios de seguridad social establecidos en interés general de la colectividad. Cierto es que esta definición es previa a 1980. Esta es una definición del año 1977, cuando no existía todavía el sistema de capitalización individual. Por otra parte, el profesor Humérez, haciéndose cargo ahora, el año 2017, también señala que las cotizaciones profesionales son un tributo de derecho público autónomo y afectado, pero puntualiza acertadamente hoy día que, sin perjuicio de lo expuesto, debe concordarse en que en el caso nacional, no estando establecidas en la actualidad las cotizaciones para financiar exclusivamente los servicios generales del Estado y teniendo muchas entidades gestoras las características de empresas privadas, no resulta procedente atribuirle el carácter de tributo a toda la gama de cotizaciones previsionales vigentes. Conocía las definiciones de los dos profesores. Yo también inventé una, porque uno que es profesor tiene derecho a darse algunos gustos. Y por último, si no fuera también, uno tiene derecho a darse gustos. En mi opinión, las cotizaciones deben entenderse como prestaciones en dinero que hacen obligatoriamente los trabajadores o empleadores a instituciones públicas o privadas que prestan servicios de seguridad social para el financiamiento de tales servicios. ¿Qué le parece? ¿Cuáles son conocidas las conclusiones y conocidas, las definiciones, como estaba don Arturo? Fuimos, pero nos queremos mucho todavía, señor presidente. ¿Cuáles son las conclusiones parciales que uno obtiene de todas estas reflexiones? En primer lugar, las cotizaciones de seguridad social se caracterizan esencialmente por gravar ingresos derivados del trabajo para efectos de financiar servicios de seguridad social. Enseguida, las cotizaciones pueden ser tributos o no, dependiendo de quién sea el acreedor de la obligación de pagarlas. Si el acreedor es un órgano del Estado, por ejemplo, como sería el Consejo de Ahorro Colectivo, que propone el proyecto, las cotizaciones asumen la forma de tributos, afectos por definición. En este sentido, el permiso constitucional de la existencia de cotizaciones, o sea, tributos afectos, obligatorias, derivan de los números 9 y 18 del artículo 19 de la Constitución. Sería una regla especial, por tanto, o serían estos dos casos, tratándose de las cotizaciones, una regla especial respecto de la prohibición general del inciso final de numeral 20 de la Constitución, por lo cual no existiría una vulneración a la Carta Fundamental al establecer que un órgano del Estado dedicado a un servicio de seguridad social recaudará y financiará su actividad con cotizaciones previsionales. Por otro lado, si el acreedor es una entidad privada como la AFP, la cotización asume la forma de una obligación legal y no es problemática, por tanto, desde el punto de vista constitucional. Lo anterior, lo dicho, conlleva otra conclusión. Si es efectivo que la Constitución permite regímenes provisionales, tanto colectivos como individuales, solidarios o no, entonces necesariamente no puede sostenerse que las cotizaciones previsionales, una vez entregadas al servicio público-privado de seguridad social, deban ser por mandato constitucional de propiedad del cotizante. Os lo voy a decir de otra manera mucho más simple. La Constitución permite que las cotizaciones previsionales sean propiedad del cotizante, típicamente en el régimen que hoy día tenemos, ¿verdad? Regímenes de capitalización individual. Y también que no lo sean, que son los regímenes solidarios, típicamente los de reparto. Aclarado este punto, señor presidente, yo creo que existe con esta reforma un problema constitucional y es tremendamente plausible tenerlo presente, al margen del tema de la autonomía. Según indiqué, el proyecto de reforma constitucional tiene reglas meramente orgánicas
y tiene otras que son sustantivas. Según las reglas, o respecto a las reglas orgánicas, no hay problema, señor presidente, en que el quórum de aprobación sea 3/5. No hay ningún problema. Sin embargo, en relación con las reglas sustantivas, es decir, que existe un sistema provisional de ahorro y transferencias solidarias, algunas o todas las cotizaciones previsionales financian tal sistema, ahí en ese caso, señor presidente, a mí me da la sensación de que pareciera mucho más armónico que al tratarse de nuevas normas relativas a la seguridad social, fueran trasladadas al artículo 19 y 18 de la Constitución. Señor presidente, inclusive yo también me di otro placer, si me lo permite. Hoy día, el numeral 18, inciso 3 del artículo 19 de la Constitución dice: la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley, dice, podrá establecer cotizaciones obligatorias. Yo le agrego otra cosa a esto, que yo creo que es plenamente constitucional. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso a todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias, las cuales podrán destinarse total o parcialmente a financiar un sistema previsional de ahorro y transferencias solidarias. Ahí me calza. Ahí me calza. Consecuencialmente, esta norma, incorporándole esta sugerencia de un humilde ciudadano, requeriría para su aprobación 2/3 y no 3/5, porque estamos modificando el capítulo 3 de la Constitución. Por tanto, señor presidente, a propósito de este mismo tema, sería correcto sostener que el proyecto del gobierno no es contradictorio ni modifica ninguna regla constitucional vigente en el capítulo 3 de la Carta Fundamental. Sin embargo, también debe considerarse que la aceptación de nuevas regulaciones constitucionales por la vía de creación de nuevos capítulos, en vez de modificar las secciones pertinentes del texto, permitiría eventuales resquicios constitucionales para efectos de evadir los quórums de reforma en otras materias. Por tal motivo, señor presidente, si este proyecto de reforma es objetado ante el Tribunal Constitucional, este deberá, quizá, no lo sé, pero creo que sí, quizá por primera vez, establecer o rechazar un criterio temático o geográfico para la introducción de nuevos capítulos o reglas a la Constitución. El punto yo sé que no es fácil de zanjar, señores diputados, por su novedad, pero debe ser considerado, yo creo, en esta discusión legislativa. Con eso he concluido, señor presidente, mi exposición. Muchas gracias, profesor Evans. Le ofrezco la palabra a un profesor Máximo Pavés. Le damos la bienvenida al profesor Fernando A. No estaban usándose. Permiso, se le debe haber desconectado de acá. No sé qué decía. Que se apagó el proyector. Estas cosas son de ley de Murphy. Bueno, por mientras puedo avanzar, presidente, de todas maneras. Muchas gracias por la invitación y por su intermedio me dirijo a los diputados presentes y a los miembros de la comisión para dar algunos criterios generales respecto de la reforma constitucional que crea el Consejo de Ahorro Colectivo. Por lo tanto, mis consideraciones van a ser eventualmente constitucionales, sin perjuicio que haya algunas menciones evidentes a el proyecto de ley que está en la Comisión de Trabajo, porque son realidades indisociables. De acuerdo al mensaje, y quiero hacer un par de comentarios de acuerdo al mensaje, el Consejo de Ahorro Colectivo debiera dar plenas garantías de independencia, eficacia, transparencia y probidad. De acuerdo también al mensaje, es necesario una institucionalidad adecuada que se haga cargo de la administración del nuevo sistema de ahorro colectivo y además el mensaje también señala que el modelo de autonomía constitucional tiene determinadas características y se trata de sustraer, cito el mensaje, de cualquier vínculo de jerarquía, tutela o supervigilancia respecto del presidente o presidenta de la República, ajustándolo exclusivamente a lo que establezcan la Constitución y las leyes, otorgándoles facultades de autodeterminación funcional y administrativa. Es importante esto porque en el fondo el mensaje está reconociendo o está diciendo que la autonomía constitucional es sustraer cualquier vínculo de jerarquía, tutela o supervigilancia, cosa que
veremos más adelante, la Contraloría y otros órganos han rechazado o dan interpretaciones distintas. Y además señala que el ejemplo que toma este sistema de ahorro colectivo es el del Banco Central. Es el del Banco Central. Eso es muy importante para efectos de... porque yo tiendo a coincidir con algunas de las consideraciones del profesor Evans respecto a la real utilidad de este órgano, cómo está redactado en la Constitución actualmente. Sobre la autonomía, ya se va a proyectar, siempre pasa esto en ley de Murphy. Sobre la autonomía, ya dos consideraciones respecto a la autonomía. De acuerdo al profesor Cordero Quinscara, la autonomía constitucional es aquella que la propia Carta Fundamental considera y constituye una garantía institucional que debe ser respetada por el legislador. O sea, la gracia de un órgano constitucionalmente autónomo es que le fija un marco muy determinado al legislador para poder regular distintas instancias. Pero le impone un límite, y le impone un límite que impida desfigurar o alterar las características esenciales de ese órgano de derecho constitucional, de ese órgano constitucional constitucionalmente autónomo. Y eso es muy importante porque hay que determinar muy bien, cuando se crea un órgano constitucional, cuál es el núcleo esencial de esa institución. Y, adelanto una conclusión, nosotros creemos que esta reforma constitucional no advierte y no define cuál es el núcleo esencial y para qué está constituido este órgano. La Contraloría ha dicho que los órganos autónomos integran la administración del Estado, y esto es muy importante, sin perjuicio de la relación que puede ser de distinta intensidad. Hay obligaciones en materia de proporcionar informes, antecedentes específicos que sean solicitados por las cámaras, por las normas de procedimiento en general, y cita varios ejemplos, ¿no? El dictamen 28.925 establece que incluso el Banco Central, Codelco, y para qué decir Codelco, ¿cierto? Toda la polémica que se ha generado, hay un vínculo de información y de control también. Por lo tanto, no parece, como señala el mensaje, que un órgano constitucionalmente autónomo esté completamente desvinculado de cualquier relación con el gobierno de la administración central. Ahora, tengo solamente algunos puntos que llaman la atención desde el punto de vista constitucional. En primero, el objeto definido constitucionalmente del órgano que se está creando es vago e inexacto. Solo indica que administrará un sistema de ahorro y de transferencias solidarias, que se financiará con cotizaciones previsionales de acuerdo a la ley, pero no queda claro cuál es su función constitucional, del punto de vista de la redacción. Si tiene que velar por algún interés superior, si tiene que velar por alguna ponderación, ¿cuál es la función constitucional del Consejo de Ahorro Colectivo? El proyecto no lo define. Es efectivo que no en todos los casos, por ejemplo, el Banco Central tampoco está definida su función constitucional en la ley, en la misma Constitución. Pero en los tiempos que vivimos yo creo que es, y sobre todo por la regulación orgánica que está en la otra ley de reforma previsional, pareciera ser prudente señalar cuál es el bien constitucional protegido que este Consejo va a administrar. Segunda consideración constitucional. Si se pone el ejemplo del Banco Central, el Banco Central está regulado por ley orgánica, constitucional, por mandato del constituyente. En este caso nada se dice al respecto. Las funciones, al parecer, están reguladas en una ley. Y eso es algo que nos llama la atención. Si queremos tener un órgano, los órganos constitucionales en general, salvo el Consejo Nacional de Televisión, que establece una regulación de quórum calificado, requieren una organización una regulación a través de ley orgánica. Este proyecto no dice nada al respecto. Como está en la otra reforma completa dentro, se va a tramitar con norma de quórum calificado. Pero eso es porque está en el mismo proyecto de la reforma previsional. Podría no ser ese quórum calificado y podría ser un proyecto de ley simple. Hacemos esta segunda observación, que pareciera ser razonable que el constituyente disponga un quórum especial para la regulación orgánica de esta entidad, para cumplir los fines constitucionales y para hacer realidad la analogía que el mismo mensaje propone de que deba ser parecido al Banco Central. En tercer lugar, no queda clara su naturaleza jurídica. ¿Es un organismo rector? ¿Es una empresa del Estado que administra inversiones? Eso es importante porque hay que saber cuál es la normativa residual que se va a tener que aplicar. Y, al igual que el profesor Evans, también yo recurrí al texto del boletín 11.13.7.2, que es la reforma previsional, y si uno mira la propuesta que el legislador está haciendo para regular este órgano, uno se encuentra con finalidades de recaudación, de administración,
de transferencia, de inversión. Si los señores diputados no han visto ese proyecto de ley, este Consejo de Ahorro Colectivo va a ejercer acciones de cobranza previsional. O sea, es un organismo que además de administrar, transferir, invertir, ejerce acciones de cobranza. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este organismo? La Constitución debiera decir algo al respecto y no dice mucho más, ante lo cual nos parece que es complicado. En cuarto lugar, pareciera ser razonable que la Constitución diga algo más respecto de quienes deban conformar este organismo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional dice, deberán ser integrados por abogados que hayan tenido un prestigio profesional, cierta cantidad de años. No pareciera razonable dejar tan abierto a la ley sin decir nada, porque como este es un órgano que constitucionalmente, por sobre todo donde está ubicado, pareciera es un poco extraño, sería razonable que el constituyente dijera al menos, que la Constitución dijera al menos qué es lo que se busca desde el punto de vista de su conformación. Nada dice el texto tampoco. Si se compara con el Banco Central nuevamente, que, insisto, una aspiración del mensaje presidencial, no de quien habla, el mensaje dice explícitamente que al Banco Central se le aplican subsidiariamente y dentro de su competencia las normas del sector privado en materia de bancos. Bueno, en este proyecto, el tema constitucional no se dice nada, y en el proyecto de reforma que está en la Comisión de Trabajo tampoco. Por lo tanto, insisto en que acá hay un problema grave para definir cuál es la verdadera naturaleza jurídica del Consejo de Ahorro Colectivo. Porque si puede hacer cobranzas laborales, administrar, cobrar, me parece que la Constitución tiene que decir algo más. En sexto lugar, esto lo recoge la ley, pero no lo recoge la Constitución. Debiera haber una inhabilidad, al menos en el artículo 57, para decir que los miembros del Consejo de Ahorro Colectivo no debieran ser candidatos a diputados, ni a senadores. Como no dice nada, hay una norma en la ley, pero la ley puede cambiar. Podría en cualquier minuto el presidente del Consejo de Ahorro Colectivo, utilizar la instrumentalización y decir, bueno, yo voy a ser candidato a diputado porque he administrado muy bien este fondo solidario, y no hay imposibilidad constitucional, porque en la ley hay una norma. Pareciera ser prudente que el constituyente definiera, al igual que los miembros del Banco Central u otras entidades del Estado, que no pueden ser candidatos a diputados y senador quienes estén en un tiempo, con una proyección, digamos, siendo parte de este órgano. En séptimo lugar, nada dice el proyecto de reforma constitucional sobre los principios de transparencia y de publicidad y acceso a la información pública. El proyecto de ley sí lo tiene, pero no la reforma constitucional. Entonces, no sería malo, si ya que se va a legislar al respecto, poder señalar a qué principios en materia de administración y de acceso a la transparencia y la información pública está hasta efecto esta norma. En octavo lugar, por lo tanto, no queda claro, y esto es quizás lo más delicado, es si esta entidad es o no una empresa del Estado. Porque al parecer va a ejercer funciones empresariales, desde el punto de vista de administrar fondos, invertir, y sin perjuicio que está regulado. Lo que hace la reforma constitucional es decir qué es lo que no debe hacer de manera muy general. Pero no estaremos en presencia de una entidad que en el fondo lo que busca es crear, vía constitución, pero legalmente, una empresa del Estado. Si es así, habría que aplicar las normas del artículo 19, número 22 y 21 de la Constitución, a través de las cuales no habría discriminación entre el sector privado y el sector público. Noveno, y esto quizás también algo muy delicado, ¿quién fiscaliza esta entidad? ¿El Congreso? ¿La Contraloría? ¿La Superintendencia? Como decía el profesor Evans, hay ciertas normas que remiten a la Superintendencia. O sea, hay algunas materias sustantivas que dicen relación y que no aclaran bien, porque eso va a tener que ser objeto del proyecto de ley, si hay una relación de fiscalización respecto a la Contraloría. ¿Qué pasa si el Consejo lo hace mal y lo administra mal y en fin? ¿Qué hacen los parlamentarios? ¿Se puede hacer una comisión investigadora respecto de los fondos? ¿Se puede citar a una interpelación al ministro del Trabajo para determinar cuál es la vinculación o los efectos negativos en el orden político institucional respecto de esto? No hay claridad. Autonomía no es ausencia de control, y eso lo ha dicho la Contraloría, específicamente a propósito del caso Codelco. Ni las empresas del Estado están ausentes del control. Por lo tanto, parece muy delicado que no se advierte cómo va a operar con la redacción propuesta el sistema de freno y contrapesos a nivel constitucional. En conclusión, presidente, y por su intermedio a los miembros presentes de la comisión, y perdón lo crudo, pero pareciera ser
que si esta reforma no existiera, la reforma previsional no se afecta en nada. O sea, creemos que hay un problema de densidad normativa muy grave para los propósitos que este proyecto de reforma constitucional busca llevar adelante. Si esta reforma se acaba por cómo está redactado, por la vaguedad, por no determinar cuál es su función jurídica, la reforma puede avanzar igual y no habría ningún problema, porque el Consejo de Ahorro Colectivo está creado en la ley, está creada una ley simple, y el legislador también puede crear organismos autónomos, digamos. Ejemplo, Consejo para la Transparencia. Entonces, no se advierte cuál es la entidad constitucional, la función, la densidad y los límites para definir cuál es el marco de acción y la naturaleza jurídica. ¿Es una empresa del Estado? Porque al Banco Central no se parece. Se parece más a una FP que al Banco Central. Pero una FP de rango constitucional, coincido con el profesor Evans, pareciera ser que o le damos a este órgano una enjundia, una densidad constitucional para definir su objeto, o mejor sacarlo, porque si no van a haber puros problemas cuando entre en vigencia las normas que propone el proyecto que está en tramitación en la Comisión de Trabajo. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, profesor Pavel. Le ofrezco la palabra al profesor Fernando. Al final vamos a hacer una ronda de consultas, por eso queremos que me pongan ustedes primero. Gracias, presidente. He traído reflexiones de tipo preferentemente orgánica, presidente. Es decir, reflexiones sobre cómo se puede hacer una reforma constitucional cuando se desea innovar en un tema orgánico, como la creación de un ente nuevo, distinto. Y voy a ser bastante quirúrgico, señores diputados, porque ya han escuchado ustedes a diversos académicos que han puesto distintos acentos. Y me parece que lo primero es preguntarse si estamos legislando bien a la hora de reformar la Constitución. En teoría, el Poder Constituyente podría crear, sin ninguna atadura especial, que no sea los derechos esenciales de la persona humana, artículo 5º, inciso 2º, cualquier entidad regida a cualquier régimen especial. En teoría, el Poder Constituyente derivado podría carecer de toda limitación orgánica a la hora de preguntarse qué hacer. Pero también es cierto que las constituciones tienen una coherencia, tienen una sistematicidad. No es positivo, no es adecuado y por último podría incluso ser inconstitucional, artículo 93, número 3 de la Constitución, el control del tribunal, podría resultar hasta ser inconstitucional si es que no se toman ciertos resguardos básicos para que la reforma quede con alguna armonía con el resto de la Constitución. Entonces, al respecto, traigo, y están en la minuta, algunas reflexiones que pueden ayudar a una mejor legislación en esta materia. La primera de las reflexiones es que este es un proyecto que carece de un precepto que prevea cuál es el titular del órgano que se crea. O sea, se crea el Consejo de Ahorro Colectivo, pero no se dice en manos de quién estará en la propia Constitución. Esto es una primera anomalía en todos los órganos de la Constitución, en todos los entes que se crean, no solo presidentes, tribunales, Contraloría, Congreso Nacional, se indica cuáles son los titulares, quiénes van a servirlo y representarlo. Solo el Banco Central presenta esta deficiencia. Se remite a una ley orgánica, constitucional, la integración, funciones, todo. Y ha sido duramente criticado por la doctrina porque no es armónico con la Constitución crear órganos, sino decir quién es el titular. Piensa usted, señor presidente, que tanto el Tribunal, el Ministerio Público, el Tricel, la Contraloría, la Fuerza Armada, el Gobierno Regional, Gobernador Regional, todos tienen un órgano y un titular. Primera deficiencia bastante visible. No es en absoluto armónico con una reforma constitucional no designar quién va a estar a cargo, porque hay un segundo problema, letra B en la minuta que ustedes tienen. A la hora de designar un titular, un representante, se le cuelga, se le asigna una responsabilidad. No puede existir ningún órgano de rango constitucional sin un titular y también carente de toda responsabilidad. Normalmente, típicamente, la responsabilidad va a ser la responsabilidad política de una acusación constitucional. Pensemos, señores diputados, que solo el fiscal nacional, los ministros del Tribunal Constitucional y consejeros del Banco Central están exentos de una acusación constitucional.
Incluso la última reforma que ustedes aprobaron en enero de este año respecto de los gobernadores regionales elegidos por sufragio popular, incluye, por supuesto, la responsabilidad política de los delegados presidenciales respectivos, como ustedes ven. Entonces, lo normal, la ratio constitucional aquí es las autoridades que están en la Constitución, bueno, tienen una responsabilidad política y este Congreso puede fiscalizarlas a través de la acusación constitucional. Las excepciones están muy justificadas. El Ministerio Público, por razones de una autonomía bastante también criticada, hay opiniones que debiera estar sujeta a una acusación constitucional, y los miembros del Banco Central también han sido fuertemente criticados como técnica, a pesar de que la ley orgánica del Banco Central, 18.840, autoriza la remoción de un consejero cuando ha concurrido a acuerdos que puedan comprometer gravemente la economía del país, y este Congreso entonces tiene la palabra. Entonces, estamos frente a un órgano que no tiene un titular y tampoco se le asigna ninguna responsabilidad en la propia Constitución. Yo estoy, obviamente, señor presidente, opinando sobre este proyecto en su mérito. No estoy refiriéndome a los proyectos de ley porque esos pueden alterar. Estamos simplemente juzgando si esta es una reforma constitucional, en primer lugar, armónica, y si ofrece algún riesgo también de inconstitucionalidad dado su problema orgánico. Quiero ir a las consideraciones sustantivas, habiendo aclarado que estas dos cosas son muy visibles y la doctrina estaría furiosa si creamos un nuevo órgano sin titular y sin responsabilidad. Estoy viendo la literatura que surgiría al día siguiente de un proyecto como este, solamente por ese par de omisiones imperdonables de un poder constituyente derivado que se hace, digamos, no se hace cargo de estos dos elementos. Vamos a las consideraciones sustantivas. Coincido completamente con los que me han antecedido en esta sesión y en otras, en el sentido que este es un proyecto que inequívocamente trata aspectos que son propios del capítulo 3 de la Constitución. Por cuanto, en primer lugar, se refiere al derecho a la seguridad social, 1918, y también se refiere al 1920 en sentido de la igualdad tributaria y la no afectación. Es bastante imposible evitar concluir que este proyecto tiene aspectos en su artículo único que están tocando ese par de derechos. Al margen de si un órgano es parte o no es parte de un derecho, porque naturalmente un derecho subjetivo público no necesita de un órgano, pero al tratar algunos aspectos nos traslada inmediatamente el artículo 19-18, seguridad social, y la igualdad ante las cargas públicas y tributos del 19-20. ¿Por qué? Porque resulta que este proyecto, en primer lugar, indica que se financiará con cotizaciones previsionales, que es un concepto muy específico, como dijo don Eugenio, es un concepto muy específico, que está en el 19-18, inciso final, última frase, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias, con lo cual se evita toda la discusión que existió, por ejemplo, en Estados Unidos respecto a si el Obamacare podría imponerse a la libertad de las personas un cobro para el seguro de salud de ellos mismos. Allá tuvieron un gran problema, se resolvió por la vía tributaria. Aquí ya está autorizado, cotizaciones obligatorias. Pero ese mismo concepto que tiene, que por revestir una excepcionalidad, obviamente no traslada al derecho a la seguridad social. Porque si vamos a tener cotizaciones obligatorias, entonces, ¿cómo se armonizan con lo que dispone el artículo 19-18? El sistema de ahorros y transferencias solidarias, ya vamos a hablar del tema de las transferencias, pero son dos asuntos, sistema de ahorro, transferencia solidaria, y financiados con cotizaciones previsionales, que no puede estar desconectado del artículo 19-18. Aunque uno quisiera buscar otros ejemplos de conceptos que están en el artículo 19, en cualquiera de sus 26 números, y pensar si están en otros lados tratados de una forma así, no los encuentra. Necesariamente tenemos que ver cómo se coordina, porque aquí hay un titular de determinados derechos que está siendo perturbado por la creación de un órgano que debiera estar aquí ordenado y armónico con lo que dice el 19-18. Ahora, donde no tengo tampoco duda alguna es en el tema tributario. En parte porque lo planteaba el profesor Evans, porque resulta que claramente este proyecto de reforma constitucional tiene un objetivo muy claro, que es, ¿no es cierto?, sanear cualquier discusión que se produzca sobre la afectación tributaria en relación a intentos legislativos de producir un sistema previsional solidario, como lo dice expresamente. Pero precisamente porque ese es el objetivo, y ese objetivo es perfectamente lícito, yo soy neutro frente a eso, si se quiere salvaguardar
que un cobro meramente tributario y no cotización previsional, que a mi juicio son dos cosas distintas, no es tema para esta exposición. Pero si se quiere salvaguardar que ese tributo pueda ir a fines previsionales y a fondos solidarios comunes, intergeneracionales, que no están asociados al propio titular, está perfectamente legítimo el objetivo. Pero debe ir en el 1920, porque el 1920 es el que establece el principio de una afectación tributaria como parte de un derecho del contribuyente. Esto se entiende poco. El contribuyente tiene derecho a la igual repartición de los tributos, pero los tributos que se recaudan, cualquiera sea su naturaleza, deberán ingresar al patrimonio general de la nación y no podrán tener un fin determinado. Esa frase, que tiene un componente orgánico, para que este Congreso pueda resolver en la ley de presupuesto una vez al año, sin que estén amarrados de por vía las recaudaciones, tiene también una segunda parte que es un componente de derecho subjetivo del contribuyente para que su igualdad no esté distorsionada por los colgajos que traen leyes de 10, 15, 20 y 30 años antes. Entonces, ¿cómo no va a ser parte del titular del derecho a la igualdad que la no afectación esté ahí, esté en el 1920? Eso es lo que me complica de este proyecto, porque obviamente está trabajando con conceptos que son propios del 1920. Y creo que si las excepciones que tenemos son de la defensa nacional, que está ahí en el 1920, inciso tercero, inciso cuarto, y ha sido discutida, ¿no? La ley del cobre, por ejemplo, y las obras de desarrollo regional, ¿por qué no va a estar también ahí la excepción que tiene el Consejo de Ahorro Colectivo? Me parece que no hay ninguna razón constitucional para extraer desde el número 20 aspectos que inciden en la configuración de este derecho. Por el contrario, señor presidente, hay otros órganos que, incidiendo en el ejercicio de derechos, sí están tratados en el 19. Por eso que insisto que esto es una reforma constitucional, no porque sea un bis, queda todo saneado. Este bis choca, pelea con una armónica reforma constitucional. Por ejemplo, si uno va a órganos estatales que juegan con derechos, el Consejo Nacional de Televisión en el 1912, desde luego, está ahí. Para la doctrina, incluso, para alguna parte importante, es una anomalía también. ¿Por qué vamos a tener un Consejo Nacional de Televisión? Hay libertad de expresión y después hay responsabilidades civiles y penales. ¿Por qué tiene que haber un consejo haciendo una parte de la doctrina? Ya critica eso. Pero en todo caso lo colocan en el 12, no va a estar colocado en otro capítulo. Tenemos el sistema estatal de salud, al que se refiere el artículo 19.9, inciso final. Tenemos también las empresas estatales, como decía el profesor Pavés, 19.21, inciso segundo. El Estado, su organismo, podrán participar, etc. O sea, órganos estatales interactuando con derechos los tenemos, todos en el 19. Entonces una pregunta, ¿por qué aquí vamos a colocar en el 109 bis un órgano que está relacionado con derechos de previsión social? Ese es el objetivo final que el presidente de la República quiere obtener, digamos, una mejor satisfacción del derecho a la previsión social en un órgano separado y no en el artículo 19. Creo que eso es bastante claro. Bueno, y órganos privados en materia, o entidades privadas en materia de derechos, también hay muchas, como usted perfectamente sabe, establecimientos educacionales, medios de comunicación social, asociaciones, sindicatos. Este sería el único órgano relacionado con derechos del artículo 19 que está en la periferia, afuera, no está en el capítulo tercero. Creo que puede ser un problema, no solo una falta de armonía legislativa, sino puede ser un problema de constitucionalidad por el efecto del quórum, efectivamente, para bien o para mal. Se obtenga o no se obtenga, aquí hay una cosa que hay una garantía que el constituyente quiso resguardar que no está siendo satisfecha. Ahora, y termino, presidente, hay una palabra, un término que me complica en este proyecto, porque no tiene significado constitucional, que es el término transferencias, financiado con ahorro y transferencias solidarias. Las transferencias son traspasos financieros al interior del Estado, del gobierno, decreto ley 1263 de administración financiera, pero no tiene un significado constitucional. Me parece que este término debiera ser reemplazado por algo más preciso, con un significado más unívoco. ¿Qué es esta transferencia? ¿Es un tributo? ¿Es un aporte? ¿Es una afectación social de la propiedad de alguien? ¿Qué es lo que es esta transferencia? ¿De dónde proviene y hacia dónde va?
estoy analizándolo en este mérito solamente. Naturalmente si hay una ley que dice, perfecto, pero constitucionalmente la palabra transferencia no la recomiendo. Forzaría a que se piense exactamente a definir en qué consiste. Solidaria sí, porque tenemos en el artículo 3º ya está la expresión a la solidaridad regional, que llegó el año 2005. Pero transferencia solidaria es un concepto equívoco constitucionalmente. Vamos a entrar en un problema enorme en qué consiste, cómo se interpreta. Recordemos que cuando se redacta el 1920 sobre tributos, los constituyentes, digamos, los miembros de la comisión dijeron varias veces, mira, ¿sabe qué más? Son tantas las palabras que hay en Chile respecto de estas exacciones forzosas del Estado respecto a los particulares, contribuciones, aranceles, tasas, que vamos a unificarlas todas con el concepto tributo. Y vamos a exigirle que sean por ley, igualdad, no discriminación, no afectación. ¿La palabra transferencia emerge? No es una palabra, un término recomendable porque no tiene tradición constitucional, señor presidente, y yo recomiendo que se estudie, se revise y eventualmente se introduzca una indicación para un mejor logro de su objetivo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Le voy a ofrecer la palabra a los parlamentarios. Suena un tanto ampuloso porque solo vemos dos, pero les quiero explicar, para el decoro al menos, de que esta sesión tiene una impropiedad desde el punto de vista de que normalmente es en la tarde, pero tenemos la interpelación en la tarde al ministro del Interior a propósito de la ley de migraciones o el tema de migraciones. Entonces, claro, tuvimos una alteración de lo que es la normalidad de nuestro funcionamiento y además estamos funcionando en paralelo a la sala. Y bueno, eso siempre implica alguna transgresión a las asistencias. Diputado Esquilla. Gracias, presidente. Bastante interesante las intervenciones. Agradezco la exposición de los cuatro profesores. Y quería hacer una pregunta abierta a los cuatro. Lo han tocado tangencialmente. De hecho, el profesor Fernando al final hace referencia al concepto de solidaridad y no le representa una mayor dificultad dentro de la redacción sugerida, digamos, por este 109 bis. Pero yo tengo una duda, porque si obviáramos todos los cuestionamientos de la ubicación, de la existencia y la introducción dentro de la misma constitución de este nuevo órgano, todo eso lo obviamos y vamos, digamos, a cuál es el sentido de funcionamiento, digamos, de este Consejo de Ahorro Colectivo. Al final del día, y tomando la distinción que nos hace dentro de la redacción el profesor Evans, separando lo orgánico de lo sustantivo, nos quedamos con que esta frase, al final cada palabra es bastante significativa cuando se habla de las transferencias solidarias. Y al circunscribir estas transferencias, que ya las cuestionaba el profesor Fernando a que sean solidarias, y toda la propuesta, digamos, de reforma previsional ha girado en torno, digamos, como generando una distinción entre lo solidario y las cuentas individuales, y teniendo a la vista de que este nuevo órgano lo que pretende es dividir en un 2 y un 3% en una parte, digamos, a las cuentas individuales, es decir, no solidario, de acuerdo, digamos, a la interpretación que se le ha dado, versus el otro 3 que sí iría, digamos, a un fondo colectivo. Bueno, ¿no tendríamos ahí una dificultad también o eventualmente espacio para que se genere un cuestionamiento a que este 2%, digamos, se vaya a las cuentas individuales? Esa es una pregunta abierta. Y lo otro, algo que, bueno, lo han tocado en esta sesión más que en otras, el tema de la ubicación. Y es ahí en donde me gustaría profundizar el cómo podría eventualmente introducirse, porque yo creo que van a haber indicaciones, digamos, a este proyecto. Y una de ellas podría ser distribuir parte de su contenido entre el 19-18 y lo otro en tal cual, digamos, está previsto. Pero ¿cuál sería, digamos, la mejor manera? El profesor Evans sí se pronunció y de hecho nos dio hasta una sugerencia. Lo ideal sería si es que se pudieran pronunciar el resto de los profesores de cómo la parte sustantiva la introducirían de una manera armónica al 19-18, para quienes no se hayan pronunciado. Eso, señor presidente, gracias. Diputados que yo quisiera pedirles también, primero, por cierto, agradecer la intervención y las exposiciones, que pudieran ampliar un poco este concepto de la autonomía del órgano, ¿no?
no solo referido a este órgano, sino que en general. La impresión que yo tengo es una impresión, por cierto, que nos genera cierto ruido en el Parlamento, esto es la autonomía en general y, por cierto, las autonomías constitucionales, por distintas razones y probablemente por los sesgos de cada uno. A mí me genera una cierta autonomía desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, ¿ah? Y las capacidades que tengan los órganos de fiscalización de poder velar por el cumplimiento de ciertas normas básicas, derechos fundamentales, en estos órganos que tienen esta categoría de autonomía. Me hace mucho ruido la Contraloría, el Ministerio Público, etcétera. Entiendo que por la vía jurisprudencial algo se ha avanzado en eso por la vía de la tutela. Sin embargo, es una creación jurisprudencial. Si pudieran ampliar un poco esta preocupación, más bien, le agradecería mucho. Le ofrezco la palabra en el orden que ustedes quieran intervenir. Si es por... como quiera. Gracias. Sí, yo respecto a la interrogante que plantea el diputado Esquella, en los dos temas, yo creo que es interesante la lectura que se puede hacer del artículo 109 bis, en el sentido de que se trata de un sistema, administra un sistema de ahorro y transferencias solidarias, y por lo tanto las claves del articulado a mí me parece que están dadas por los tres elementos. Uno, sistema, naturaleza previsional y finalidad. Obviamente que desde el punto de vista de la redacción de la norma en la Constitución, más bien esto debería ser objeto o de la legislación y en algunos aspectos de la legislación orgánica, digamos. Pero no me plantea dificultad desde el punto de vista de que esto va a quedar obviamente también referido en las otras disposiciones de desarrollo de esta norma constitucional. Sobre la ubicación, yo creo que es un tema de opción de política. Me parece que la creación del Consejo no incide, no regula el ejercicio de los derechos y de las garantías, que es lo propio del artículo 19, sino que esta norma está institucionalizando un órgano independiente, autónomo, que va a cumplir o a servir, obviamente, en especial a los derechos de la seguridad social. Pero creo que no es un tema relevante, al contrario, perdón, no es un tema negativo, sino que al contrario, yo creo que le da una jerarquía normativa distinta, y por lo que planteé al inicio, que es mi convicción. Gracias. La Constitución tiene que ser una Constitución social también, y llamar al Consejo de Ahorro Colectivo como un órgano de administración de la seguridad social en los términos que lo hace, es también darle un cariz distinto a esta Constitución, porque no todo está dado por los derechos y garantías, sino que también por los órganos que la propia Constitución se da. Yo recuerdo que en los textos de seguridad social y de derecho al trabajo, normalmente se hace referencia a que el Estado, a que la Constitución chilena ha sido la tercera en el mundo en reconocer los derechos sociales en su texto, después de Weimar y Querétaro. Y por cierto, significó avances importantes que después fueron complementados por la reforma constitucional de 1971. Entonces, no me extraña de que la opción del constituyente derivado pueda ser la de darle también a la Constitución un sello social que creo hoy día no tiene, y demostrar de que la sociedad chilena puede también tener definiciones distintas desde el punto de vista institucional que sepan reconocer a través de estos órganos el ejercicio de los derechos de prestación de los derechos de seguridad social, concretamente cuando se trata de un sistema complementario que consagra la solidaridad. Entonces,
me parece que es una modificación importante desde el punto de vista del sello constitucional. Estoy de acuerdo, finalmente, en el tema de la autonomía, que se puede avanzar más en el texto. Ahora, advierto también de que hay un contrasentido desde el punto de vista de que las críticas que muchas veces se hacen llevan a una hiperregulación en la misma norma y que abarcan tantos campos que al final terminamos como la Constitución mexicana, en un verdadero libro gigantesco. Creo que deberían ser 3 o 4 los elementos clave: el control, el funcionamiento, la remoción, básicamente siguiendo la misma política que se ha seguido principalmente con el Ministerio Público en la norma constitucional. Eso es, presidente. Muchas gracias, presidente. Diputado Esquella, la verdad es que yo voy a utilizar 2 citas con las cuales con una voy a tender a coincidir y con la otra voy a discrepar. Voy a coincidir con lo que dijo el profesor Atria la semana pasada. No me pasa mucho, pero ahora me pasa. Sí, no sé, discúlpeme. Es que, bueno, es que además hoy día no me tomé el Ritalin en la mañana, entonces ando un poco disperso. La verdad es que lo que a mí me pasa cuando yo leí el proyecto del gobierno es que tuve la sensación de que el gobierno actúa como derrotado, anticipando la posibilidad de la derrota, anticipándose al Tribunal Constitucional. Yo tengo la sensación que el gobierno aquí introduce o institucionaliza un sistema de seguridad social en este artículo 109 bis. En definitiva, incorpora un sistema, y ahí yo tiendo a discrepar un poco con el profesor Tapia, porque institucionaliza en esta norma mucho más que el órgano, mucho más que el órgano. Institucionaliza ya en la Constitución, y a mi juicio, en alguna medida para evitarse la discusión posterior acerca de la naturaleza jurídica de las provisiones, de las cotizaciones previsionales, lo mete acá, lo mete acá. Y lo mete acá, ojo que en este proyecto tiene suma urgencia, lo otro entiendo que es un poquito menos apremiante la discusión. Resuelto el tema constitucional, porque ya metí en el órgano el sistema provisional, ya los otros temas van a pasar mucho más fácil. Específicamente el tema de la discusión acerca de la naturaleza jurídica, si es posible o no es posible, si es posible entenderlas como tributos afectados o no, y en general todo lo que se discute a propósito de la propiedad sobre el tema de las cotizaciones previsionales, que a mi juicio no existe ningún problema, porque mientras haya decreto de ley 3500 y existan FP, va a existir propiedad plena sobre las cotizaciones previsionales. Eso es lo que se refiere concretamente al tema de la institucionalización de un sistema solidario. Yo creo que la Constitución no pone ningún límite, o sea, es perfectamente legítimo, de acuerdo con la Constitución, instituir un sistema solidario de pensiones. El tema del 3 y el 2%, objetivamente también, no lo dice la Constitución. El proyecto de reforma constitucional no dice nada a propósito de los porcentajes que va a administrar este Consejo de Ahorro Colectivo. El día de mañana puede modificarse la ley y puede llegar a permitirse inclusive, vaya a saber uno, que se incremente el 5% o quizás que se permita a los trabajadores que son dueños de sus cotizaciones cambiar el sistema FP a este órgano. La ley esta puede dar para cualquier cosa. Es discutible si es que la creación del órgano requiere o no quórum, o sea, es una ley simple aparentemente, porque son las leyes que regulan el ejercicio del derecho las que quieren quórum, y esta es una ley que crea un órgano. Entonces, yo creo que aquí hay mucho que discutir, hay mucho que razonar en los dos proyectos. Y a propósito de la autonomía, señor presidente, fíjese que una definición que da el profesor Cordero: la autonomía en Chile, dice, puede ser otorgada a nivel constitucional o legal. En el primer caso, la entidad goza de una garantía institucional que debe ser respetada por el legislador en su núcleo esencial. En el segundo caso, el legislador puede establecer diversos niveles de autonomía, intensidad variable, incluso llegando a aquellos que han sido reconocidos constitucionalmente. Como se desprende la cita, la autonomía constitucional no es necesaria para efecto de dotar un órgano de ciertas funciones y atribuciones, ya que la intensidad de la autonomía que se otorga legalmente puede ser inclusive casi tan robusta como la constitucional, como ocurre, como decía yo hace un rato, con el caso del Consejo para la Transparencia. Que entre comillas, la designación es con los 3/5 y no los 2/3. Consecuencialmente, el tema de la autonomía, a mi juicio,
no es comparable este órgano al Banco Central, no es comparable tampoco a la Contraloría, especialmente a la Contraloría. Pero el tema de la jurisprudencia y la jurisprudencia constitucional, a propósito de los efectos de la autonomía constitucional, repito, puede terminar transformando a este órgano en un órgano prácticamente sin fiscalización, a diferencia de lo que ocurre con la AFP. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, profesor Pavés y después Fernando. ¿Se prenderá ahí? Ahí está prendido, sí. Presidente, para ponerlo al día, preguntaron por la autonomía, la ubicación. Muchas gracias, y mil la disculpas. solidaridad. Tenía No que se preocupe, ausentarme sí. un ratito. Los que trabajamos acá sabemos cómo es la dinámica. Quiero responder de atrás hacia adelante. Sobre la autonomía, al diputado Andrade por su intermedio. Es problemática, diputado. Los administrativistas lo pasan bastante mal con las autonomías. Y eso es porque existe una tentación creciente del punto de vista del legislativo y constituyente de cada vez que se crean órganos, tienen que ser autónomos. Y eso para los administrativistas, no tanto para los constitucionalistas, pero los administrativistas no lo pasan bien con las autonomías porque hay muchos límites que no quedan claros respecto a fundamentalmente el tema del control. Entonces, si uno entiende la autonomía constitucional como aquel ámbito que el legislador debe respetar y respecto del cual no existe una subordinación, una jerarquía respecto al presidente de la República, la respuesta es cómo uno tiene que hacer que esa autonomía sea coherente y no problemática. Algunos ejemplos que tiene la misma Constitución. Por ejemplo, definir el objeto. El Consejo Nacional de Televisión, velar por el correcto funcionamiento de la televisión. Bueno, acá no se sabe cuál es el objeto del Consejo de Ahorro Colectivo. Si administrar bien, administrar mal, administrar más, hacer crecer las cotizaciones, hacer que no se pierda la plata. Entonces, primera cosa. Segundo, una autonomía bien definida implica definir competencias que ningún otro órgano tiene. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional dice, serán competencias del Tribunal Constitucional y hay 14 puntos. Pero claro, ninguna de ellas las ejerce otro órgano. El problema que tiene este proyecto es que el objeto de inversión, de cobranza laboral, de recaudación, no es propio del Consejo. También ocurre en otras entidades. Por lo tanto, bueno, la Superintendencia de Seguridad Social, por ejemplo, ¿tiene competencia respecto al Consejo de Ahorro Colectivo? No sabemos. Entonces, otra forma de definir claramente cuál es la autonomía es definir competencias propias que ningún otro órgano tiene. Y eso es otro camino. Un tercer camino para poder delimitar la autonomía constitucional es tener claro, como lo señaló el profesor Fernando, controles políticos de constitucionalidad muy claros. O sea, para mí es una anomalía que el fiscal nacional no pueda ser acusado constitucionalmente, como sí pueden ser los miembros del Poder Judicial, en fin. ¿Cuál es el mecanismo de control político constitucional, más allá de la fiscalización dura, digamos, de la legalidad de sus actos? Tienen que haber, se sugiere, tener normas de control constitucional muy claro. Y por supuesto hay que definir, porque la Contraloría ha definido que todo órgano que no es el Poder Judicial y el Congreso es parte de la administración del Estado, por lo tanto ingresa al ámbito de la Contraloría. Y eso siempre ha sido problemático. El ejemplo, Codelco. Entonces, respecto a la autonomía, en resumen, es un problema, es una tentación constante del legislador, y si se va a incurrir en esa tentación hay que tener muy bien delimitado con todos sus aspectos claros, desde el control, fiscalización hasta los controles políticos. Creemos que en este caso no hay claridad. Sobre la ubicación, segunda pregunta del diputado Esquella por su intermedio presidente. A mí personalmente no me gusta la tentación de constitucionalizar órganos autónomos y cada vez que se crean nuevas instituciones darle un rango de autonomía, pero si se va a utilizar este expediente yo creo que es coherente y suscribo las tesis del profesor Fernandúa, queda muy extraño y pareciera ser que es más bien eludir el quórum de 2/3 que la real voluntad de crear un organismo autónomo en la forma en que se presentó este proyecto. Y eso es, no me atrevería a decir que es una derrota que se anticipa el Ejecutivo, pero sí es tratar de eludir el quórum. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso, decir, bueno, uno puede tener normas de referencia de instituciones que van a complementar garantías constitucionales, que este es el caso, es demasiado evidente, por lo tanto es obvio que debiera estar con una regulación completa, detallada, como el Tribunal Constitucional, pero si se va a mencionar como está mencionado con un inciso, 2 incisos muy breves, que se vaya el 19, número 18. Y sobre la solidaridad,
La solidaridad también es un concepto problemático desde el punto de vista de la Constitución. Y aquí solamente 3 comentarios breves. Lo primero es que, ¿cuál es el problema de fondo acá? Es que la Constitución no define, no hay una definición constitucional de lo que es la cotización. La cotización de salud es muy distinta a la cotización previsional, y eso los tratadistas, por ejemplo, el profesor Silva Bascuñán lo va definiendo, ¿cierto? No es lo mismo el fondo previsional, que es de propiedad del cotizante siempre, y así lo dice la ley, como el caso de la cotización de salud. Dependiendo si uno va al FONASA, cotiza al FONASA, uno cotiza un fondo solidario. Si uno cotiza en un ISAPRE, cotiza a una, entre comillas, cuenta individual. Entonces, el constituyente, y quizás esta es una buena oportunidad, no ha definido la naturaleza jurídica de la cotización previsional en general. Entonces hay un problema ahí. ¿Por qué? Segundo comentario, porque la solidaridad, cuando es una carga pública, a mí me genera sospecha. Porque la tentación es decir, bueno, por solidaridad, usted va a cotizar más y le va a pagar al resto, usted cotiza más, le va a pagar la salud y la previsión a los viejos, por decirlo de alguna manera, pero ¿en qué minuto esa solidaridad que es entre pares, la solidaridad es entre pares, se transforma en una carga con un, como diría Francisco Vidal, un tufillo a impuesto? Y ese es el problema de la solidaridad como está planteado en este proyecto, que es que uno no sabe en qué minuto uno está siendo solidario versus que le están expropiando. El Tribunal Constitucional ha sido claro en decir que la cotización es de propiedad del trabajador. Y eso al parecer es algo que en la jurisprudencia constitucional es pacífica. La doctrina, la cotización del ahorro, como el sistema de ahorro y es previsional de capitalización individual, es de cotización del trabajador siempre. Entonces, ¿en qué minuto la solidaridad comienza a ser una carga pública? Los que creemos en la subsidiariedad, más que en la solidaridad, creemos que esto aquí deberá haber un reforzamiento del Estado, como ocurre en el FONASA. Pero esta anomalía que uno le entrega cierta parte de su cotización a un fondo colectivo es una solidaridad que huele más bien a carga pública obligatoria que a verdadera solidaridad. Y eso evidentemente que es un problema y yo buscaría otra fórmula. Pero, eso es, presidente. Muchas gracias. Yo me voy a dar un pequeño gustito de presidente, pero como no lo pude escuchar, profesor Fernando, lamentablemente, y le pido mi excusa, quiero hacerle a usted un par de preguntas, si me las puede responder, ¿ya? Muy breve. La primera, en relación a la autonomía y los ámbitos de la autonomía constitucional. El profesor Quintana aquí nos señaló que había que era aconsejable definir cuál nivel de autonomía, si era autonomía financiera, autonomía normativa, etcétera, que hubiese sido interesante ver hasta dónde, digamos, se va a llegar con esto, si es que esto va a evitar que incluso el presidente de la República pueda ejercer su potestad reglamentaria respecto a esto, etcétera. Entonces, a mí me gustaría saber si es que cuál es la opinión respecto del nivel de autonomía en el caso de que se llegue a la conclusión de que es importante que exista este órgano en la Constitución, ¿ya? Y que sea una autonomía constitucional. ¿Cuáles son los ámbitos, digamos, en que esta autonomía sería aconsejable que existiera? Lo segundo es en relación a quizás uno, no el único, porque es evidente que hay algunas cuestiones más sustantivas, pero de acuerdo a la exposición de motivos del proyecto, una de las motivaciones de poder generar esta autonomía constitucional, crearla, dice relación con separar completamente el patrimonio de los fondos que administra respecto del fisco, ¿no es cierto?, del patrimonio fiscal. Porque es evidente que se ha sido bastante responsable, digamos, con el uso de estos fondos, por ejemplo, los que se administran del seguro cesantía, etcétera. Sin embargo, no es posible garantizar que el día de mañana algún gobierno y parlamento puedan verse la tentación de echar mano a estos recursos con otros fines, ¿no es cierto? Y que, por lo mismo, y lo discutimos mucho nosotros en la mesa con los representantes de los partidos, donde en ese momento hubo bastante consenso en la necesidad de que si es que se iba a administrar esto por un ente público, tenía que tener la suficiente independencia, ¿ya?, del poder político, ¿ya?, para poder garantizar que estos recursos jamás iban a ser utilizados de otra manera. Es decir, el miedo al manotazo, digamos, ya que estos recursos no podían utilizarse en gasto público en un momento difícil, etcétera, y que al final realmente había que resguardar que estos fondos fueran para los fines específicos
que se establecen, que son los fines previsionales. ¿Ya? Y desde ese punto de vista es evidente que lo administre un órgano constitucionalmente autónomo con un patrimonio separado eleva, digamos, esa garantía. Y me gustaría conocer su opinión respecto a aquello. Y finalmente, respecto de los mecanismos de control, se ha hablado acá y se planteó en su momento la posibilidad de que puedan ser acusables constitucionalmente los miembros del Consejo. Yo, la verdad, no me convence tanto esa idea, pero me gustaría conocer su opinión respecto, por ejemplo, de establecer un mecanismo de remoción como el que está en el inciso tercero del artículo 94 bis en relación a los miembros del Consejo del CERVEL, Consejo Directivo del CERVEL, donde efectivamente hay una calificación por negligencia, etcétera, y uno de los legitimados activos para pedirle a la Corte Suprema, que es el que en definitiva decide la remoción o no, es un tercio de la Cámara de Diputados. Pero no es el Congreso, no es el Senado el que opera como jurado en el caso de la acusación constitucional, donde evidentemente es un juicio político la acusación constitucional, sino que efectivamente acá es la Corte Suprema la que decide si efectivamente se está en... Es como lo que ocurre con los fiscales regionales, etcétera, ¿no es cierto? Donde, claro, aquí la exigencia desde el punto de vista de la legitimación activa para poder requerir a la Corte Suprema la remoción es más exigente que en el caso de los fiscales, porque se requiere un tercio de los miembros de la Cámara de Diputados. Pero quizás ahí uno podría tener también un mecanismo de control, ¿ya? De control respecto del funcionamiento de este Consejo, o si usted se inclina por la acusación constitucional o por ninguna de las dos, en el caso en que efectivamente se llega a la conclusión de que es importante poder crear esta autonomía constitucional. Gracias. Perfecto, presidente. Contesto su pregunta y si tengo tiempo también la del diputado Esquella. Yo planteé observaciones en relación a la falta de designación de un titular para este órgano. Planteé precisamente también la falta de una responsabilidad de ese titular, o sea, no tenemos titular, no tenemos ninguna responsabilidad asignada y algunas observaciones sustantivas sobre dónde debiese estar este proyecto ubicado y expliqué que por razones terminológicas y también teleológicas y prácticas, en realidad debiese estar al menos alguna de sus frases en el 1920 y en el 1918 también. Y una cosa técnica en relación a la voz transferencias, que me parece muy impropia de colocar en la Constitución, intentando sugerir que esto se corrija a través de alguna indicación que precise bien cuál es la naturaleza de esa prestación, de esas transferencias solidarias. Pero nos lleva entonces al mismo tema de la autonomía. Comienzo con su pregunta, presidente. Este es un tema generalizado, como dijo el profesor Pavés, y en algún minuto vamos a tener que empezar a legislar con apellido, porque efectivamente, como el Contralor se queja, un Contralor se queja, no me voy a poner nombre, están todos los órganos creándose con el atributo de autónomo. Y eso lleva a conclusiones genéricas que no siempre son las que se quiere por el legislador. Efectivamente, en este caso lo que se quiere es que sea autónomo de la influencia del Poder Ejecutivo para efectos de un eventual manotazo, como dijo usted. Aquí lo que se quiere es garantizar al mayor nivel posible que los fondos que se coloquen en este Consejo de Ahorro Colectivo no van a ser sujetos de influencias políticas ni tentaciones de financiamiento transitorio. Ese objetivo está clarísimo, lo dice el mensaje, es legítimo, es más, pienso desde afuera que es conveniente. Por lo tanto, qué bueno que sea autónomo. ¿Qué es lo que se teme con la palabra autónoma sin ningún mecanismo que lo complemente, ningún apellido adicional o ningún mecanismo de responsabilidad? Es que se atribuyan los órganos a autonomía donde no le interesó al legislador que la tengan. Por ejemplo, que se dediquen a legislar. Cuando uno crea un órgano autónomo, y sobre todo si es colegiado, entonces ese órgano autónomo adopta acuerdos. Esos acuerdos, nos preguntamos esto cuando se crearon los consejos regionales. La presidenta me llamó a la comisión de descentralización, asesora, y trabajamos ahí, y este era un problema jurídico que surgió. Bueno, los gobiernos regionales, cuando deciden asuntos, ¿cuál es la naturaleza jurídica de
de esos acuerdos. Son normas infrarreglamentarias, suprarreglamentarias, son legales. Cuando uno crea un órgano autónomo, trae una serie de problemas que no son los que el legislador quiso garantizar con la autonomía. Uno es el tema normativo, otro es el tema de la fiscalización funcionaria. ¿Puede la Contraloría o no puede, en el control de la legalidad de los actos de la administración, entrar a ese órgano? La discusión con las empresas del Estado. Con las empresas del Estado lo que se quiere es que sean autónomas, se sujeten a la legislación común aplicable a los particulares. ¿Para qué? Para que puedan competir y no reciban subsidios desde el Estado, pero no para evitar una fiscalización, normalmente. Entonces, yo sugiero efectivamente acotar esta autonomía a lo que se quiere según el mensaje y ubicar sistemas para complementar el entendimiento a esa autonomía. Por ejemplo, uno es la responsabilidad, y coincido completamente en que se asigne una responsabilidad a los titulares de este órgano, que puede ser la responsabilidad política clásica de acusación constitucional, o puede ser la que tienen los miembros del Banco Central en su ley, o la que tiene el CERVEL en el 94 bis. Me parecen todas aceptables, considerables como mecanismos para dar una señal a este órgano que, siendo autónomo, no está extraído de la esfera de una fiscalización en el sentido o político o jurídico, quizás más alto. Así que, presidente, yo coincido que debe existir un mecanismo de control. Si me inclino por la acusación constitucional o por otra, es difícil pronunciarse por anticipado. La regla general es la acusación constitucional. Solo están excluidos el fiscal nacional, está excluido los miembros del Consejo del Banco Central, con mucha crítica doctrinaria, y ahora acaban de excluir a los gobernadores regionales. Pero ahí hay un tema, porque como van a ser elegidos por sufragio popular, está la representación regional contra la nacional que va a estar resolviendo el juicio político acá. Entonces se estimó que podía ser contradictorio. La regla general es la acusación constitucional, pero no me cierro a que pueden haber otras formas de controlar, radicadas o en la Corte Suprema o con legitimación activa de este Congreso. Me parecería aceptable. Diputado Esquella, por intermedio del presidente, le contesto un par de asuntos. El fondo de este tema, todos lo sabemos, es si el sistema solidario, que va a incrementar y mejorar las pensiones, se va a financiar en ese 2% o en el que corresponda, con solidaridad. Y solidaridad es impuesto, por definición. O sea, no hay nada más solidario que un impuesto. Y por eso que tanta discusión con la reforma tributaria, a fin de que haya más solidaridad. Y por eso que la Constitución autoriza la progresión, el que gana más no solo paga más, sino que además su tasa va creciendo. Todo eso es parte de la solidaridad. Entonces, de fondo lo que tenemos aquí es que cuando se dice que no ingresarán al patrimonio de la nación, lo que se está diciendo, aquí hay un impuesto que es solidario, que va a ser financiado, va a financiar un sistema de ahorro, ¿ya? Que es un impuesto. Esa es la discusión que intuyo yo que se quiere evitar con esto, y me parece bien, porque es un impuesto más. ¿Por qué no es cotización provisional? Es un tema técnico más de fondo, porque yo pienso que la cotización provisional en esta Constitución, regida bajo los principios del artículo 1, subsidiariedad, etcétera, tiene que estar conectada en alguna razón próxima con el cotizante. Si el Estado me pide a mí su cotización, pero la voy a usar para unos fondos que son intergeneracionales, de ahora, de mañana, de pasado, eso es un impuesto. Y está bien, y lo puedo imponer, y lo puedo exigir, pero ese impuesto, tenemos un problema, no puede ir a un fin determinado, sino que debe ir a fines generales de la nación. Como ahí vamos a tener una discusión de dónde va, entonces está aquí salvado que no se considera, que no ingresarán al patrimonio general de la nación, sino que irán a este fondo. Eso está perfectamente bien, salvo un problema que debiera estar en el 1920, porque es un tema tributario. Ahora, ese en relación a la pregunta suya. Ahora, ¿dónde corregiría yo esto? Yo creo que esto se corrige trasladando la frase, no ingresarán al patrimonio de la nación, al 1920, inciso cuarto, que es donde están las excepciones al principio de no afectación. Sencillo. Sencillo. Ahora, es sencillo. Porque también esta reforma, presidente, como expliqué en la locución inicial, tiene que tener algún grado de coherencia con la reforma, con el resto de la Constitución. Y yo creo que este proyecto
todos los artículos bis son de alguna forma relativamente anómalos porque llegan a un momento en que no se redactó originalmente la Constitución. Así ocurrió con el Ministerio Público en su minuto, después en 2005 se regularizó. Tenemos los territorios especiales de Isla Pascua, 126 bis, colisionan un tanto con el Estado unitario, pero en fin, ahí están. Pero hay que resguardar una cierta autonomía de la Constitución, si no se puede transformar en una Carta Suprema de alguna nación que alguien mencionó por aquí, que es un país hermano, pero que es difícil entender finalmente su coherencia. Muchas gracias. Gracias, profesor. Finalmente le ofrezco la palabra a la subsecretaria de Previsión Social. Gracias, presidente. Saludar a los diputados presentes y a los profesores presentes, agradecer además sus reflexiones muy interesantes y un par de comentarios respecto a algunas cosas relacionadas que aquí se han señalado y que, por cierto, que son hartas, bien interesantes, pero solamente tomar algunas. En algún minuto aquí se señaló que estaban regulados en el artículo 19 los órganos que tenían relación con el ejercicio de algunos derechos. Pero lo cierto es que también hay órganos que están fuera del artículo 19 y eso ustedes, por cierto, que lo saben mejor que yo, el Banco Central, Ministerio Público, que dicen relación con ejercicio de derechos tan importantes como el acceso a la justicia o con el CERVEL en temas de ejercicio de los derechos civiles y políticos. Asimismo, se señaló otro argumento respecto de la escasez en materia de artículos del Consejo de Ahorro Colectivo. Y esto mismo ocurre en materia de Banco Central, solo tiene 2 artículos, el Consejo de Seguridad Nacional solo tiene 2 artículos. En atención a lo anterior, creo que también es necesario señalar respecto de la consulta si esto se trataba de una empresa o no, o de la reflexión más que nada. Efectivamente no puede tratarse una empresa porque aquí no hay una posibilidad de poder privatizar parte de su patrimonio, aunque sea minoritario, como ha ocurrido con otras instituciones del Estado, con otras empresas del Estado. Esto se trata de un organismo de seguridad social, que le hace bien a la Constitución y que es muy necesario para el país además. Se señaló que era raro este órgano en la Constitución. Yo creo que raro es pensar que si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener resultados diferentes. Eso es raro, porque hemos tenido mucho tiempo un sistema que es raro, porque ha puesto un tema de seguridad social en manos exclusivamente privadas y en esfuerzo individual. Y las personas, la verdad es que han contratado un seguro por el cual han estado pagando durante mucho tiempo una prima para poder tener al final de la vida una pensión que hoy día los tiene realmente viviendo en la indignidad. Entonces, por cierto que los debates son distintos, son debates jurídicos, yo lo comprendo, son análisis de distintas miradas, pero que también se tienen que entrelazar con la realidad que hoy día nuestro país vive. Y en ese sentido nuestras normativas también tienen que hacerse cargo de aquello. Yo creo que la peor derrota que nosotros podemos enfrentar es que no logremos avanzar con los proyectos de ley, es que no logremos avanzar con las mejoras en las pensiones y es que no logremos dar respuesta a la demanda que las personas están esperando de parte de nosotros. Y esto se lo señalo en particular a nuestros parlamentarios porque efectivamente las discusiones que nosotros hoy día tenemos en el seno de nuestro Congreso Nacional requieren de una urgencia en la cual día a día seguimos siendo interpelados por la ciudadanía. Ustedes saben que como Ejecutivo nosotros dimos una ronda la semana pasada con cerca de 50 diálogos ciudadanos. Y la verdad es que la solidaridad es algo que les hace sentido a las personas que hoy día están cotizando, a las personas que hoy día están jubiladas y que requieren una mejora en sus pensiones. Se planteó si esto después iba a ser una discusión posterior, qué iba a pasar, algunos de los profesores, ¿cierto?, con el tema del 5%, o si solamente iba a seguir yendo el 2 a solidaridad, o más o menos, o quién va a administrar el 10 o quién va a administrar el 5. Yo a ese respecto quiero decir que las sociedades cuando están en procesos de tránsito de un sistema de pensión eminentemente privado a un sistema de seguridad social, tienen derecho a plantearse y a discutir todas aquellas materias que consideren relevantes, pero hoy día estamos en un estadio bien anterior y es recién tratando de orientar nuestro sistema a un sistema de seguridad social y para eso incorporar la presencia de un administrador público en el régimen de la seguridad social es muy necesario. Además, en el mundo, muy pocos países tienen solamente un administrador privado, como nuestro país lo tiene. Lo que existen son los sistemas mixtos. Y en nuestro país, hoy día, solamente el Estado está administrando regímenes residuales. Finalmente, creo que respecto de todas las discusiones jurídicas que se dan, por cierto, se agradecen las opiniones, pero existen temas que ya están zanjados en la ley,
que pueden, por cierto, profundizarse, que pueden además revisarse y complementarse. Pero, por ejemplo, respecto al régimen de responsabilidad de los consejeros, se hacía referencia a la ley orgánica del Banco Central y se señalaba, por ejemplo, cómo responden los consejeros del Banco Central en su ley orgánica. Asimismo, está establecido en la ley que regula el Consejo del Ahorro Colectivo y que está en paralelo en discusión en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Hay ahí bastantes aspectos que vienen a complementar hoy día la creación del órgano de rango constitucional. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, secretaria. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta solo, pero antes de levantar quiero recordar que no tenemos sesión de la tarde, porque como la sala acaba de autorizar sesionar una sola hora y no teníamos invitados, no vamos a suspender la tarde. Mañana tenemos invitados y la idea es poder votar mañana este proyecto, por lo tanto, la idea es votarlo en general y en particular mañana. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.